Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 9 de noviembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Trump ha ganado las elecciones, ha sido una victoria ajustada hasta ahora, que son las 5 de la mañana allí, en la costa este concretamente. Trump lleva recontados 58.287.000 votos, mientras que Clinton lleva 57.827.000. Es decir, como veis, hay aproximadamente medio millón de diferencia de votos. En concreto, Trump tiene un 47,8%, mientras que Clinton un 47,4%. Pero ya sabéis que esto va por colegio electoral, es decir, que no significa nada. Puedes perfectamente ser presidente de los Estados Unidos sin haber ganado con el voto popular, es decir, simplemente con que tengas los delegados suficientes. En este caso, Trump también tiene más delegados, tiene muchos más, tiene 61 votos electorales más que su oponente, es decir, 279 hasta ahora por lo menos, frente a 218. Ha sido una victoria contra pronóstico. En toda regla, además. Hasta ayer los medios seguían con la victoria de Clinton, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Y especialmente una victoria contra el periodismo norteamericano y del resto del mundo. Nunca antes un candidato había tenido tantos medios y periodistas en contra. La era Trump, por lo tanto, empieza de una manera un tanto imprevista, porque nadie, absolutamente nadie, menos sus votantes, como es lógico, o casi nadie, le quería. Y eso, los votantes, es precisamente lo que a muchos se les había olvidado. Al final, uno de los dos peores candidatos de la historia de los Estados Unidos, de la historia electoral de los Estados Unidos, tenía que ganar, y ese candidato ha sido Trump. Pero bueno, bien podría haber sido Hillary, como podéis ver, o como se extrae de los datos que os acabo de ofrecer en la introducción. Ese medio millón de votos, esos 460.000 votos que hay ahora a las 5 de la mañana costa este, podrían estar del lado de Hillary Clinton. Habéis visto que la cosa iba muy igualada. A mí no me gusta el que ha ganado, pero es que tampoco me gustaba la que ha perdido. Sinceramente os lo digo. De cualquier manera, en el caso de que fuese al revés, que podría haber sucedido, es decir, que Hillary se hubiese hecho con dos estados gordos, con muchos votos electorales, también tendríamos que plantearnos la misma reflexión que hoy os voy a hacer aquí en la Contracrónica. Es decir, que un candidato, aun perdiendo, ojo, no estoy diciendo pongamos en el escenario de que Trump hubiese perdido las elecciones, un candidato con todo en contra, que hubiese conseguido un 47% de los votos y que hubiese conseguido 57 millones de votos, pues ya es reseñable, como mínimo. Bueno, pero es que además de eso ha ganado. Ha ganado contra pronóstico y contra el deseo del 90 o el 99% de los medios en Estados Unidos y, por supuesto, el 100% de los medios o el 99,9% de los medios a este lado del Atlántico, desde luego. A mí, ya lo dije en su momento, no me gusta Trump, no me gustaba Clinton, es decir, no me gusta el que ha ganado, no me gusta la que ha perdido, en absoluto. Creo que estoy en el lugar adecuado, os lo digo sinceramente, ni con unos ni con otros, pero esto no pueden decir lo mismo mis compañeros de oficio, mis colegas. Esa es la cruda realidad, que en ambos lados del Atlántico, tanto en Estados Unidos como en Europa, como al otro lado del Caribe, ni Hispanoamérica, han hecho la más atroz y descarada propaganda por Hillary Clinton. Esa es la realidad, no estoy inventándome absolutamente nada. Los medios tradicionales, que son grandes conglomerados mediáticos con una agenda política muy concreta, a la vista está, no estoy hablando de una agenda ideológica o de una línea editorial, eso es otra cosa distinta. No, una agenda política clarísima, no solo en Estados Unidos, sino también en países como España, como el Reino Unido, como Alemania, como Italia, pues la han tenido siempre, lo único que ahora parece ser que ya no pueden tenerla más. Esa es la realidad. Y como tal, la decadencia en la que han entrado, pues la estamos viendo ahora, la tenemos delante, ¿no? Llevan ya tiempo, pero ahora ha sido como el momento final en el que se nos ha puesto delante de los ojos. Es decir, tanto si hablamos desde el punto de vista empresarial como de influencia real sobre la sociedad. Desde el punto de vista empresarial, bien sabemos que los medios tradicionales están o quebrados o sostenidos con pinzas por los bancos o pasando las canutas, despidiendo gente, con problemas serios para llegar a fin de mes, sin capacidad de hacer lo que hacían hace 15 o 20 años. Bueno,
esa es la parte de la crisis económica o la crisis de modelo que padecen los medios. Luego tenemos la crisis que se traduce, en resumidas cuentas, en su incapacidad para influir en la opinión pública, como lo hacían hace 15 o 20 años. Siguen influyendo, como es lógico, pero no de la misma manera. Desde luego, después de toda la carne que han echado en el asador en Estados Unidos en los últimos 6-7 meses contra Donald Trump debería haber perdido. Además, debería haber perdido por goleada. Es decir, debería haberse quedado a 10 puntos de Hillary Clinton. Y de hecho, si estas mismas elecciones se hubiesen celebrado en 1995, Trump hubiese perdido. Vamos, no tengo la más mínima duda. O sea, en otros tiempos nadie hubiese resistido la acción combinada de la CNN, del New York Times, de la CBS, de la NBC, del ABC y de prácticamente todos los principales diarios del país. Los diarios en Estados Unidos tienen mucha influencia en las ciudades. Si vamos a Cincinnati, a Boston, a Chicago, en Los Ángeles, tienen muchísima influencia. Siguen teniéndola todavía, son diarios locales. En el Los Angeles Times, por ejemplo, pues tiene mucha influencia dentro de Los Ángeles y alrededores. Pero claro, los tiempos han cambiado. De hecho, llevan mucho tiempo cambiando. Es lo que a veces no queremos ver o no quieren ver. Pero el complejo mediático industrial, por utilizar la analogía de Eisenhower, que decía aquello del complejo militar industrial, no quería verlo. Y llevas pero bastante tiempo sin querer verlo y estoy convencido que va a querer empecinarse en su idea de que esto no existe. Y de que es una cuestión de afinar un poquitín más. Que realmente, esto ha sido un accidente. Que lo que ha pasado con Trump es estas cosas que a veces suceden, que si había mucho enfado, que si la clase media baja blanca, ¿qué tal? No van a hacer una autocrítica, prácticamente estoy convencido. Porque además esto es algo perfectamente extrapolable a Europa y yo diría que a todo el mundo desarrollado. Es decir, han tenido que suceder varios sucesos escandalosos, no se me ocurre otro adjetivo, para que lo veamos, pero lo veamos claro, ya sin ninguna duda. O sea, y todo es además, curiosamente, este mismo año, ¿no? Porque la demoscopia ha ido de la mano con los medios. Ha ido el uno y el otro como dos hermanitos. Tenemos, sí, el Brexit, que se me ocurre, sin pensar demasiado. Lo de Colombia, lo de Trump. Bueno, podemos incluso meter el sorpaso podemita en este guiso. Acordaos de lo que fue España en el mes de junio, ¿no? Seguro que Podemos se convierte en segunda fuerza política y entonces terminan gobernando y tal. El resultado, tenemos a Mariano Rajoy de presidente. Esa es la realidad. Lo mismo con Colombia, lo mismo con el Brexit. Lo del Brexit fue una cosa, de lo del Trump, podemos llamarlo el Trump-Exit sin ningún problema porque ha sido la misma historia. Es decir, en una palabra, lo que los medios nos vendían como inevitable, pues resulta que no lo era tanto, que era perfectamente evitable. Es decir, como adivinos valen poco, pero es que como persuasores valen menos todavía. Esto nos lleva a sacar unas cuantas conclusiones. Por lo menos un par de ellas, así con mi idea no es ni muchísimo menos aburriros. La primera es que la demoscopia falla más que una escopeta de feria. De hecho, falla bastante más de lo que se puede permitir. No lo sé, alguien después de 2016, de estos 4 casos que os he puesto, que los he recordado, que seguro así rápidamente, que seguro hay alguno más, o unos cuantos más. Pues alguien después de este año de difuntos para la demoscopia se va a creer una encuesta, un sondeo. En serio os lo digo. Yo, sinceramente, ya las cogí siempre con pinzas. Pues desde este año las cojo con pinzas, pero con pinzas de barbacoa, de estas largas, que para coger las chuletas y las salchichas. Se tendrán que cambiar los métodos para seguir existiendo. El otro día el artículo de Zafra del que os hablaba, ¿no? Que lo comentaba, decía, bueno, si es que probablemente la demoscopia, el sistema de mera encuesta no funciona, o funciona mal. Casi es mejor algo que no funcione, que lo veas claramente, algo que funcione mal, porque te crees que funciona. Entonces, no, pero es un problemilla puntual que le damos aquí un ajuste. No es un problemilla puntual. Es que las encuestas dicen una cosa y los votantes dicen otra. Y es una vez tras otra. Lo hemos visto más en temas importantes como pueden ser, no estamos hablando de un referéndum sobre la caza, estamos hablando de si el Reino Unido abandona la Unión Europea o de si Trump es presidente o no. Si eso no son capaces de darlo con cierta precisión, realmente vale la demoscopia. Nos podemos seguir fiando de ella. Ojo, y no es barata, ¿eh? Es un servicio caro, es un servicio de alto valor añadido que cuesta su dinero.
Es decir, no lo sé, eso es una cosa, lo de cambiar la metodología y enriquecerla. Lo otro sería, pues, quizá dejar de ser la voz de su amo, que en gran parte, o muchas veces, bastantes veces, las agencias demoscópicas son la voz de su amo. Te hacen el sondeo al gusto del consumidor. Pero al gusto del consumidor no es al gusto del lector, o al gusto del espectador, o al gusto del oyente, sino al gusto de quien paga. Claro, pues que eso es como hacerse trampas en el solitario, ¿no? Bien, esa sería una primera conclusión fundamental. Y la segunda es que el periodismo, tal y como lo conocemos, está en crisis terminal. Y yo diría que está desahuciado. No, yo diría no, ya está desahuciado. Y lo de Trump sirva como cuando ya el médico directamente pone que, bueno, diría que no, que es más allá del desahucio. Que la victoria de Trump supone el certificado de defunción del periodismo tal y como lo conocemos desde el siglo XIX. Por lo menos el periodismo político, no sé otros. No sé el periodismo deportivo o el de deportes, el de sucesos y todo igual, porque ese me pilla un poco más lejos. Pero el político, el de análisis político. El económico, desde luego, ya murió durante la crisis económica, la crisis financiera. Bueno, pues ahora quizá ha llegado el tiempo del político. Porque en la campaña americana, los niveles de desvergüenza a los que han llegado eran de un alarmante que a mí me sorprendían. En serio os lo digo, llevo muchos años en este oficio, es que no acabo de empezar. Es que yo a lo tonto llevo 15 años dedicado a esto. Y me llamaba la atención y decía, pero joder, pero qué fuerte. Y no estábamos hablando de un periodiquito pequeño que dices, bueno, esto es parte del partido, lo paga la campaña. No, que eso entra dentro de lo normal, sino de grandes cabeceras. Es decir, había días que si mirabas el New York Times o el Boston Globe o el Washington Post, pensabas que la portada, literalmente lo digo, que la portada la había hecho el jefe de gabinete de Hillary Clinton. Porque aquí, como os comentaba antes, no es una cuestión de línea editorial, que es legítima y diría que hasta necesaria. A fin de cuentas, uno lee un periódico o lee otro, o ve un programa de televisión o escucha un programa de radio por su línea editorial y eso es perfectamente legítimo. No. Y insisto, necesario. A fin de cuentas, nadie quiere que le cuenten teletipos. Los teletipos los tiene en el móvil. Si quieres saber cómo ha cerrado la bolsa hoy o quieres saber si ha habido un incendio en Abu Dhabi. No, estamos hablando de periodismo político elaborado. Sí, requiere línea editorial. Es imprescindible. Una línea editorial que sea clara, predecible y sobre todo honrada. Porque el problema aquí no ha sido el tener esta o aquella línea editorial. Ha sido una falta de honradez absoluta, completa, total. En Estados Unidos, en los últimos meses, en concreto en los últimos 2 meses, que ha sido ya la puñetera locura, se ha ocultado todo. Se ha ocultado a propósito información de Hillary al tiempo que se magnificaba de una manera exagerada los errores y excesos de Trump. Que por otro lado que se lo ponía relativamente fácil, pero vamos. Pero había la historia de los correos, por ejemplo. Apenas se daba, tenías que ir a buscarla o se daba de aquella manera casi diciendo que era poco menos que una invención de la extrema derecha. Caray, recordad aquella portada de Político de la web esta, que es muy influyente, por cierto, en Washington, sobre información política, que os traía hace no sé si fueron un par de semanas, que decía literalmente, Trump habla como una mujer. Yo ese día me quedé planchado delante de la pantalla. ¿Pero esto qué es? Político estoy hablando, Estoy hablando de una cosa, de 4 flipados, de 4 militantes que dices, bueno, sí, vale, ya, correcto, está bien. Un blog, no. Político. Vale, no, pero es que es de tendencia prodemócrata, ¿vale? Me parece correcto y es bueno y está bien y es legítimo que sea de tendencia prodemócrata. No pasa nada y tendrá sus lectores prodemócratas. Pero de ahí a ir a toda portada con esto, con Trump habla como una mujer. No lo sé, sinceramente, esto, y como esto se han dado muchos casos, parecía prensa de partido. Claro, normal que exista esa afección. Normal que el lector, o el oyente, o el espectador empiece a divorciarse de estos medios. Es decir, pues que no eso decía, no me representa, pero no me representa en absoluto, incluso siendo demócrata, o un demócrata templado, quiero decir. Esto debería sentar mal, pero realmente esto es todo lo que podemos decir a favor de nuestra candidata, que Trump habla como una mujer. Sinceramente, poneros en el caso de que eso sucediese algo así en España, que de hecho suceden cosas relativamente similares. No a esos extremos, no hemos llegado todavía a esa jibarización tan radical,
Pero no lo sé, que hubiese unas elecciones y apareciese, pues qué sé yo, en el diario.es, Rajoy habla como una mujer. Y luego toda una elaboración teórica sobre cómo Rajoy habla como las tías. Bueno, pues nos parecería de chiste. Es más, si yo fuese votante del PSOE o de Podemos, diría, no, hombre, no, hasta aquí tampoco hace falta llegar. O al contrario, que nos sacan, Pablo Iglesias habla como una mujer. Y más, estas cosas suceden cuando el lector, o espectador, u oyente, tiene otras opciones. Y las tiene en su bolsillo. Porque el cambio tecnológico, que claro, como lo hemos vivido y las revoluciones cuando se viven no se perciben de la misma manera, ha sido tal que hoy tenemos miles de diarios, miles de televisiones y miles de radios en el bolsillo. No es que las tengamos en casa o en la oficina, es que las tenemos en el bolsillo. Por no hablar de las redes sociales. Claro, porque aquí es una cosa que se ha dicho muchas veces, pero no nos terminamos de creer. Es que un tuitero influyente, un tipo que tenga muchos seguidores, estamos hablando de decenas de miles, cientos de miles, tiene más capacidad de pegada que un editorial del País. Y quien dice del País, dice del Frankfurter Allgemeine, dice de, qué sé yo, del Le Figaro o del New York Times. Esto no es una opinión, ojo, no estoy opinando nada, es un hecho, es la realidad. En esto del periodismo pasa algo parecido a lo que pasó con la música. Es decir, hoy los 40 principales no tienen la influencia de hace 20 años. De hecho, tienen muy poca influencia para decirnos qué música tenemos que comprar o qué escuchar. Poco menos que un hilo musical. Acordaros lo que eran los 40 principales en los años 90. Un cantante, un grupo vendía si se programaba en los 40. Y si no, no vendía. Punto, no hay más. Un disc-jockey de los 40 principales era el principal vendedor de discos del país. Es decir, ahora ha pasado algo similar con el periodismo. Tenemos más donde elegir y, claro, elegimos. Con lo mismo que ha pasado con la música. Tenemos que si el Spotify, que si nos bajamos las canciones, que si nos escuchamos por YouTube. Especialmente cuando el coste de elegir es cero. Hacerse con una noticia en 1995 pues era relativamente complicado. Había que rascarse el bolsillo, tal, o esperar a que diesen el informativo a las 2 de la tarde o a las 9 de la noche, o el parte horario de la radio. Había poco donde elegir. Si vemos la industria musical, ha conseguido rehacerse después del impacto más o menos. Y hoy poco se parece a la del año 2000. Si lo miramos, vamos, los que nos gusta la música y llevamos muchos años comprando discos, pues más o menos la hemos visto evolucionar. De hecho, porque compramos muy pocos discos ya cuando pasan años enteros en los que no hemos comprado ninguno. Porque claro, el periodismo tradicional se resiste a morir, lo cual es perfectamente explicable. No les culpo. Eso de que unos pocos digan a muchos lo que tienen que hacer es muy atractivo. Es una posición de dominio de la que uno no se quiere apear. Es de una lógica aplastante. Porque claro, si no te apeas tú, el que te apea es el mundo. Y eso es exactamente lo que ha pasado en Estados Unidos. Y dices, bueno, y en el caso de que los medios pasasen a control público, como propone, por ejemplo, Podemos en España, tampoco cambiaría lo esencial. Es decir, si pusiésemos todas las televisiones, los grandes diarios, las grandes cabeceras, bajo control público, pues sucedería que al final la influencia la tendrían los pequeños medios en Internet, la influencia real. Especialmente en países ilustrados. No estoy hablando de lo que pueda suceder en Haití, donde apenas hay conexión a Internet, o es carísima. No, estamos hablando del mundo desarrollado. No sé, en Estados Unidos lo hemos visto, el último año. Tenemos a pequeños medios como Breitbart, abiertamente pro-trumpista era, o a podcasters como Mark Levin, que han plantado cara a grupos gigantescos con muy pocos medios, pero con lectores y oyentes reales. Y que se sienten además orgullosos de leer Breitbart o de escuchar a Mark Levin. Es decir, Levin, de hecho, cambió de opinión en el curso de la campaña. Él creo que había apoyado a Cruz, sí, apoyó a Cruz al principio, y luego dijo que apoyaba, que iba a cambiar su voto y que como Cruz ya no salía, pues iba a votar a Trump. Y se lo hizo saber a sus oyentes. Lo explicó además con pelos y señales y dio las razones exactas por las cuales, a pesar de todo, iba a votar a Trump. Incluso dijo, no me hago responsable de sus locuras y excesos. Yo voy a decir, esto no tiene nada que ver conmigo. Si dice que a las mujeres hay que agarrarlas por sálvase a la parte, no estoy con él o no voy a votarle por eso. O sea, ahí está el podcast, lo tenéis, es de principios de septiembre, creo que de la primera semana.
Este tipo tiene, evidentemente, muchos millones de oyentes. Ojo, Levin empezó con aquel que dice desde abajo. Él había trabajado, porque creo que Levin es de hecho abogado. Había trabajado en otras cosas y tal. Y está ahí porque los oyentes le han puesto ahí, en una palabra. No porque un directivo de tal o cual grupo haya decidido poner a este tío. Y que sea una correa transmisora, en una palabra, que Levin se debe a sus oyentes. Tanto que les da explicaciones. Como veis, es un proceso muy bottom-up, muy de abajo arriba. Y no de arriba abajo, un proceso top-down clásico, como los medios tradicionales. Los que, pues, básicamente es una empresa con unos intereses muy claros, en el que se escoge a un director y el director construye todo hacia abajo. Nada más. Y tratan, a partir de ese momento, en llevar a sus lectores sobre una línea editorial, que eso ya he dicho que es legítimo y está muy bien y es necesario. A partir de ahí empezar a manejarlos o a llevarlos como si fueran corderos, en muchos casos. Porque es que la gente no es tonta. Es que tomar a la gente por tonta es la primera de las equivocaciones. La gente quiere que le cuenten cosas, quiere que le expliquen el mundo, quiere que le filtren la información, quieren que le hagas tu parte del trabajo. Yo tengo mucho en lo mío y entonces pues prefiero ver a este tipo o leer a este tipo que ya se ha hecho la lectura de la prensa por mí y ya me va a sacar la conclusión y me fío de él porque es un tío culto o me gusta su manera de ver el mundo, sus opiniones, su manera de analizar, entonces pues le sigo. El caso de Levin es clarísimo. Pero claro, lo que no quiere es que le laven el cerebro, además de una manera tan descarnada como ha sucedido en estas elecciones. Ya había llegado a extremos de lavado de cerebro. No sé, después de este año de Brexits, de sorpasos, de colombianazos y de Trumps, esconderse ya no vale. Esto va a pasar, pero todavía. No, ya no es que todavía, no es que ya está pasando. Ya ha pasado. De hecho, pueden seguir escondiéndose si quieren. Pero no les va a servir de nada. A fin de cuentas, el negocio de los grandes medios es el negocio de la influencia. No tiene otro negocio más que ese, porque como negocio mercantil normal es una ruina. Hay dos grandes negocios en los que meter el dinero es un riesgo grande. Uno son medios de comunicación, los otros son aerolíneas. Cualquiera de vosotros que sea inversor lo sabrá bien. Son negocios muy riesgosos, muchísimo. El caso de las aerolíneas, pues bueno, si viene bien dado porque el precio del petróleo está bajo o lo que sea, la gestión es muy buena, pues hasta se puede ganar algo de dinero puntualmente. Pero el caso de los medios, no lo sé, en tiempos porque había pocos. Había una serie de filtros de entrada, de barreras de entrada, pero hoy en día no es así. Hoy en día, para que un medio funcione, pequeño, grande o mediano, no tiene que planteárselo como se planteaban las cosas los grandes tycoons de la industria de hace 40, 50, 70 años. Es decir, que Charles Foster Kane, el de la película, es esa figura de ficción inspirada en Hearst, en el magnate mediático de finales del siglo XIX y principios del XX, que fue inmortalizada por Orson Welles en una película mítica, por cierto, recomendadísima. Pues este tipo, Kane, está muerto. Pero lo peor de todo es que muerto y enterrado. Y eso es lo que diríamos casi que las honras fúnebres fueron ayer por la noche. Pues ahora que me despachaba a gusto, a ver si mañana o pasado mañana, cuando la actualidad me lo permita, me pongo con algo más atado a lo que puede pasar ahora que Trump ha ganado. Es decir, después de haber hecho la reflexión general sobre una reflexión que, como bien sabéis, había ido anticipando en contracrónicas anteriores, porque estaba el indignómetro lo tenía ya muy alto, diciendo, bueno, ¿cómo puede ser tan descarado esto? Bueno, pues después de hacer esta reflexión que consideraba necesaria, a ver si mañana o pasado mañana me pongo ya con temas más del día, más de qué puede pasar ahora con Trump, aunque, ojo, como os decía, no sabemos muy bien lo que podemos esperar de él. Es decir, es todo pura especulación. Lo que está saliendo ahora y tal, los periódicos, no, va a hacer esto, va a hacer lo otro, no sabemos realmente lo que va a hacer,
porque pocos presidentes yo creo que han constituido un mayor enigma que Donald Trump. Es un tipo un outsider, que viene de fuera, que no ha dicho más que barbaridades durante la campaña, contradicciones una tras otra. Es decir, realmente su programa, y creo que ahora se dará cuenta conforme nombra a los secretarios y tal y cual, su programa es en gran parte inaplicable. Empezando por lo del muro, que ya os expliqué hace un par de meses que es directamente imposible construirlo. O sea, solo por su coste y sus ambiciones. Una obra faraónica, absurda además, desde el punto de vista luego insostenible. Pero bueno, yo solo espero que su programa sea papel mojado, es decir, que realmente lo haya utilizado para ganar las elecciones y para traerse a una parte del voto. Pero que no lo ponga en práctica, por favor, sinceramente. O que al menos no ponga en práctica toda esa parte de su programa que es proteccionista, arancelaria y cosas por el estilo, patriotera y nacionalista. Oye, que me podéis decir, pues es lo que votó la gente. Pues sí, también es cierto, pero bueno, mi deseo es que al menos eso no lo ponga en práctica, porque me parecen disparates que ya en su momento, cuando hice el programa monográfico sobre Donald Trump, pues lo puse cada cosa en su sitio. De hecho, creo haber hecho, es que no me acuerdo de la fecha, pero creo haber hecho uno sobre el programa económico de Trump, en el que, no me acuerdo si fue en agosto o en septiembre, sobre cómo no se sostenía. Creo que fue en agosto, de hecho, que es cuando lo anunció. No se sostenía y era imposible. O bajas impuestos o te gastas el dinero. Pero no se pueden hacer ambas cosas. O puedes, hombre, si bajas impuestos y hayas recaudado mucho, pues sí podrás empezar a gastar, pero no desde luego el primer año. Así que bueno, eso ya lo veremos cuando, a ver si me pongo para mañana o para pasado, dependiendo un poco de lo que pase en España y en otras partes del mundo. Entre tanto, ya sabéis, aquí lo dejo. Esta contracrónica es una contracrónica que sale a una hora un poco rara, sobre todo teniendo en cuenta que cambié el horario, pero quería saber quién había ganado. No podía hacerla de madrugada como otros días porque hubiera sido... no hubiera podido hacerla de esto, obviamente, y hoy el tema era este. Así que, queridos amigos, ya sabéis, mañana estamos aquí de vuelta.